ingeniera civil, hidróloga especializada en estas materias, Angélica Gutiérrez. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, siempre nos dijeron desde cuando estábamos chiquitos en el colegio y estudiábamos geografía que Colombia es una de las grandes potencias del mundo en agua. Y estamos viendo atrocidades que se cometen con el agua en Colombia. Por ejemplo, las que comete el ELN todos los días cuando vuela los oleoductos. Ahí tenemos la mancha sobre el río Catatumbo, que dicen que es un daño que se podrá reparar en muchos años. Tenemos ríos maravillosos como los ríos en Tres Esquinas que no tienen un pescado, porque con los precursores químicos que se utilizan para producir cocaína, ahí toda la piscicultura murió, se acabó. Tenemos los ríos que se convierten en lodazales con las explotaciones mineras, que son grandes fábricas que se pueden ver desde cualquier avión, y siguen las explotaciones mineras ilegales. ¿Qué nos podría usted decir sobre el agua en Colombia y sobre la calidad del agua de la que disfrutamos, siendo teóricamente una de las grandes potencias mundiales precisamente en agua? A ver, doctor Fernando, empiezo por aclarar una cosa. Soy empleada del gobierno federal de los Estados Unidos, soy negociadora en proyectos de agua en todo el mundo para los Estados Unidos. Mi experticia es en calidad de agua y trabajo, sí, para la Agencia de Atmósferas y Océanos aquí en Washington. ¿Qué le puedo decir del agua en Colombia? A ver, es en realidad una crisis que empieza muy simplemente por la falta de infraestructura, seguida por la falta de un servicio nacional de información, sí, que permita que la información se comparta entre todas las agencias colombianas y organizaciones. Y la tercera es que esa falta de información está afectando la normatividad que no es consistente con las necesidades del país. Entonces, en términos de infraestructura, ¿qué le puedo contar? En el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos del 2013 hay unos datos muy interesantes y dice que más o menos la mitad de los municipios, de los 1.100 municipios que hay en Colombia, tienen alguna planta de tratamiento. Entonces, uno pensaría que bueno, esas aguas residuales están siendo tratadas, pero solamente el 13% de las aguas que llegan a esas plantas son tratadas efectivamente, pues porque las plantas no funcionan, etcétera. Ahora, el tratamiento que les están dando es un tratamiento primario, que es simplemente la remoción de sólidos, o sea, remueven zapatos, botellas, plásticos. Ese es el tratamiento que se les da. ¿Y las cucarachas grandes que andan por ahí? Exactamente. Bueno, perdóneme. Adelante, doctora Angélica. Bueno, en términos de información, ¿sí? Ese es mi segundo punto. No existe un Servicio Nacional de Información. El sistema que se había del IDEAM, el CIRACHE, fue una inversión de la pasada administración que realmente fracasó. ¿Sí? La idea era que este sistema recibiría la información del IDEAM, de las CARS, o sea, lo que ellos están monitoreando sobre calidad de agua, y a su vez esta alimentaría la información hídrica, incluyendo calidad del agua, al SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental en Colombia. Pero eso no funcionó y eso no está funcionando. Entonces, hay un déficit enorme de información a todos los niveles, porque la información que se colecta no trasciende y se queda en las instituciones locales o simplemente en un expediente. Entonces, cuando nos sacan informes sobre la calidad del agua, son básicamente con estimados que no reflejan la actualidad del problema y de la crisis en Colombia. Entonces, ese es mi segundo mensaje que quiero dejar al país. El país tiene que invertir en la implementación de un servicio abierto de datos, ¿sí? Para que la gente de las CARS, del IDEAM, de los ministerios puedan saber en realidad qué es la realidad de la calidad de agua, no solamente en el Magdalena, porque el IDEAM tiene su red en el Magdalena y monitorea el Magdalena, pero es que el Magdalena no es Colombia,
¿sí? Es la cloaca de Colombia, digámoslo así. Pero eso no es la realidad de lo que se está viendo. Por ejemplo, esta falta de información, cuando usted me habla del atentado del ELN en el Catatumbo, nosotros no sabemos cuál era el estado antes del atentado, no sabemos cuál es el estado ahora después del atentado. Entonces, esa falta de información está realmente afectando todas las actividades económicas del país, todo, absolutamente todo. Dígame, doctora Angélica, si se ha hecho algún estudio y algún estimativo de lo que ha significado para el agua en Colombia, para los ríos de Colombia, el narcotráfico como productor o utilizador de químicos que tiran indiscriminadamente a los ríos y que acaban con la fauna, es decir, acaban con los peces. ¿Eso se ha estudiado? ¿Hay alguna aproximación siquiera a ese tema dramático? Sí, desafortunadamente solamente se quedan en las universidades, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad de Córdoba tiene unos estudios excelentes en La Mojana sobre metales. Ellos estaban estudiando específicamente el mercurio. La Universidad de Antioquia también tiene estudios en Marmato, en Nechí. La Universidad Nacional, hay una cantidad de información valiosísima en todas nuestras organizaciones académicas, pero la falta de ese sistema de servicio de información que no existe en el país, resulta que toda esa información se queda en las tesis de los estudiantes, que son tesis que han sido avaladas, o sea, por profesores, por expertos mundiales que vienen a juzgar esas tesis. Entonces, es realmente información que se está perdiendo. Entonces, la respuesta es sí, hay información sobre la contaminación, por ejemplo, no solamente del agua. En el caso del mercurio, por ejemplo, el mercurio se disuelve en el agua, pero resulta que se va a todos los sedimentos de los ríos. Entonces, no solamente es el agua, es lo que se encuentra almacenado en esos sedimentos lo que afecta la calidad del agua, ¿sí? Entonces, sí hay información. Pues tiene que haberla porque es que no sé si usted ha visitado Tres Esquinas. No he tenido la oportunidad. Se la recomiendo, es uno de los lugares más hermosos de la tierra, doctora Angélica. Cuando usted visite Tres Esquinas va a decir, este paisaje difícilmente se repite en otro lugar. Y allá confluyen nada menos que los ríos Putumayo, Caquetá y Orteguaza. Doctora, no hay un pescado. No hay un pescado en Tres Esquinas. Eso no es el crimen de lesa humanidad más atroz que se pueda cometer. Eso el mundo le puede permitir a los narcotraficantes que hagan eso. Usted mira los ríos que desembocan en el Océano Pacífico. El río Mira. Vaya, vea lo que es el río Mira. Imponente. Vaya, mire cuál es la riqueza que tiene el río Mira para la pesca, porque la han arruinado completamente. Eso asociado a otro tema que no sé si se ha estudiado suficientemente, la minería ilegal. Doctora Angélica, no estamos acabando en Colombia con uno de los mayores tesoros que tiene este país, que es el agua. Sí, pero es que eso empieza, voy a aprovecho para repetir algo que el ministro Lozano hizo cuando se posesionó. Él dijo, espero que me devuelvan el presupuesto, ¿sí? Entonces, toda este monitoreo de lo que está pasando en nuestro país, el problema va más allá de simplemente los ciudadanos. El gobierno tiene que poner la atención que se necesita, dando los presupuestos que se necesitan a las instituciones, ¿sí? Yo tengo colegas con el trabajo muy cercano en el IDEAM y sé que trabajan con las uñas. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a nuestras instituciones que realmente den los servicios a las que la ley los obliga cuando no tienen el presupuesto para trabajar?
Entonces, ahí voy a la parte de la normatividad. Tenemos que trabajar en términos de normatividad. En Colombia, las leyes de Colombia, por ejemplo, los criterios de calidad de agua del 84, todavía estamos trabajando con unos criterios de hace 35 años. El gobierno dijo en el 2010 que los iba a actualizar y que para el 2012 tendría esa actualización. Y estamos en el 2019 y esa es la hora que nada se ha hecho al respecto. Entonces, esta es una petición a nuestro gobierno colombiano. Por favor, ayúdenos a hacer nuestro trabajo como científicos. Denos los presupuestos que realmente necesitamos. Y esta es una petición no solamente para el IDAN, sino para todas las organizaciones que tienen que lidiar con este problema. Hay una crisis nacional de agua. Por favor, a nuestro gobierno, a los tomadores de decisiones, ayúdenos a hacer nuestro trabajo. Esa es mi petición a través de este medio. Se hablaba del vertimiento, de minería, perdón. ¿Sí? Adelante, Mire, las normas de vertimiento, o sea, vertimiento me refiero a lo que las industrias tiran a los ríos. Esas normas de vertimiento están en función de la actividad económica, ¿sí? Y esto es debido a los tratados de libre comercio, que son más de 20, que tenemos en Colombia con otros países, lo cual está bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el vertimiento viene de la minería, se le aplica una norma. Si el vertimiento viene de la agricultura, tiene otra norma. Dependiendo de la industria, entonces son normas diferentes. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que todas esas normas asumen que el río está perfectamente limpio y que lo único que tiene que degradarse es lo que esa industria en particular está vertiendo, está tirando al río. Pero todos sabemos que ese no es el caso en Colombia. ¿Sí? Cuando los mineros aguas abajo van a empezar a tirar, es porque el río ya trae de aguas arriba toneladas de otra contaminación de muchas otras industrias. Entonces, esa normatividad no sirve pues porque ignora que hay contaminación de muchas industrias. Entonces, hay que modificar esas normativas en Colombia y obviamente entonces tenemos que el gobierno ojalá pudiera trabajar en esa actualización de los criterios de agua, ¿sí? Pero también armonizar la normatividad de lo que es el vertimiento, o sea, lo que tiramos al río, y la calidad que debe haber en ese río, ¿sí? O sea, cuál es la calidad de agua que yo necesito para regar, ¿sí? Alguien me comentaba que hacia Mosquera ha habido una industrialización en los últimos años y urbanización muy grande, ¿sí? Eso era donde crecíamos, o sea, esa área estaba zonificada para hacer agricultura. Con esta industrialización resulta que ya el agua que toman para regar las legumbres, las frutas, viene contaminada con coliformes, con una serie de químicos, y resulta que eso es lo que eso es lo que estamos comprando en los supermercados. Entonces, es realmente difícil pensar que el cafecito que me estoy tomando esta mañana, ¿de dónde vendrá el agua, Dios santo? ¿Sí? Cuando no tengo ni siquiera ni idea qué es lo que hay en el agua. Que la manzana o la naranja o el mango que me voy a comer ahora al mediodía, yo no tengo ni idea con qué regaron ese mango. Y con el agua que lo voy a lavar tampoco tengo ni idea. O sea, es realmente preocupante nuestra situación en Colombia, porque hay una falta de información total. Usted no ha mencionado, sino muy por encima, un tema dramático que es el de las aguas residuales. No sé si usted sepa qué pasa en la ciudad de Cali, que le tira al río Cauca todos los residuos de la ciudad, ¿no? Y resulta que aguas abajo del sitio donde tira los residuos está la captación del acueducto para las aguas, para servir las aguas de la ciudad, el agua potable de la ciudad.
Entonces alguien muy inteligente ha dicho, ¿y por qué no hacen al revés? ¿Por qué no ponen la captación más arriba y después le tiran al río las aguas residuales? Parecería como bastante lógico eso, ¿no le parece? Pues No, no el lógico, manejo... porque es que aguas abajo queda Buga, queda Cartago, quedan Sí, todo, sí, Pereira, quedan todos los demás municipios. claro, claro, pero por lo menos Cali no hace, no, no hace esa faena absolutamente increíble. Y Cali tiene 2 millones de habitantes y esos 2 millones de habitantes están tomando un agua que desde luego la han tratado, vaya uno a saber cómo, porque después de oírla a usted tenemos muchas dudas de cuáles son los niveles de tratamiento, después de vertirle al río Cauca todos los desechos de aguas residuales que produce la ciudad de Cali. Este es un tema, doctora Angélica Gutiérrez, estamos hablando con Angélica Gutiérrez, ingeniera civil, que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y que es experta en esta materia. El tema de agua sería solamente un capítulo fundamental en un plan de desarrollo que de verdad lo fuera, ¿o no? Completamente, o sea, no puede haber un plan de desarrollo sin que el agua no sea mirada desde una perspectiva integral, ¿sí? Tiene que integrarse en esos planes de desarrollo. Eh, Realmente hay mucho trabajo por hacer en Colombia. Yo soy profesora honoraria de la Universidad Nacional y es a través de esta conexión con la Universidad Nacional que he podido, bueno, aprendo de todos mis colegas allí en la universidad y me interesa siempre saber cuál es la situación en mi país, porque a pesar de que vivo por fuera, como dicen, a la mujer la pueden sacar de la montaña, pero la montaña no se la sacan del corazón. Sigo siendo tan colombiana como el día que nací. Entonces, esta es información que todos los colombianos deberíamos de tener la oportunidad de conocer, pero no tenemos esa oportunidad. Pero me encanta saber, doctor Fernando, que usted nos ha abierto a los científicos, a los, bueno, no digo tomadores de decisiones porque yo no tengo ninguna decisión que tomar en Colombia, pero gracias por ese espacio que nos ha abierto. Hay mucho que hablar del problema de agua en Colombia, pero no solamente que hablar, hay mucho para hacer en cuestiones de agua en Colombia. Y hay mucha capacidad humana, hay mucho conocimiento. Lo que necesitamos es conectarnos con esos tomadores de decisiones a nivel de gobierno para que nos den la oportunidad de contribuir al progreso nacional en una forma controlada, o sea, con conocimiento, no simplemente quedarnos en la parte académica. Por favor, el agua. Usted, doctora Angélica, como colombiana sabe que en el departamento del Chocó es uno de los lugares donde más llueve en el mundo, por consiguiente donde hay más agua. Es absolutamente increíble. Usted no sabe el agua que toman los habitantes en el departamento del Chocó y cómo no hay plantas de tratamiento y cómo no hay agua potable en uno de los lugares del mundo donde hay más agua. Entonces uno dice, esto no puede suceder, esto es una pesadilla, una pesadilla. Colombia está abandonando uno de sus tesoros, de los tesoros que le dio la naturaleza, que es el agua. Usted mencionó el río Magdalena y dijo que era una alcantarilla. Mire, esa es una puñalada que siento en el corazón, pero esa es una puñalada que más bien dada no puede ser. El río Magdalena lo tenemos convertido en una alcantarilla y es un regalo de Dios para Colombia, el río Magdalena. Solamente purificar las aguas del río Magdalena y defenderlas sería una tarea que cambiaría la historia de cuántas millones de personas que viven a las orillas del río Magdalena, que, por Dios, tesoro que nos dio la naturaleza y tesoro que traicionamos y lo hemos convertido en una alcantarilla. Bueno, doctora Angélica Gutiérrez, esperamos seguir contando con usted porque este tema del agua es apasionante
y sin este tema del agua no tendremos un desarrollo social ni económico, porque la salud, porque todo depende del agua. El agua es vida y no de otra manera la podemos considerar. Señora ingeniera civil Angélica Gutiérrez, ¿vuelve a la hora de la verdad? ¿Se deja seguir invitando? Por supuesto, doctor Fernando, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted por su paciencia y por su bondad con nosotros para abrirnos los ojos frente a uno de los más grandes problemas, que es al mismo tiempo uno de los más grandes tesoros que tiene Colombia, el agua. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Un buen día, doctor Fernando. Bueno, queridos amigos, este tema del agua, ¿cuándo lo trataremos con cuidado? ¿Y cuándo nos ocuparemos del agua en Colombia? Y del río Magdalena, es que también siempre se ha hablado de la navegabilidad del río Magdalena y todo esto, pero claro, no se le ha puesto atención a ese tema fundamental, Sergio, que se ha convertido en la alcantarilla, ¿es cierto? Le soplo otra cosita, ¿y el río Bogotá qué? Ah, no, doctor Londoño, eso sí es una sin salida. Bueno, no sin salida, no puede ser. Pues con la falta de voluntad de nuestros gobernantes. Bueno, muy bien, porque no da votos, ¿no es cierto? Porque arreglar el río Bogotá o arreglar el río Magdalena, invertir en el río Magdalena, esa es una obra que probablemente no dé votos. Pero por favor, el agua en el Pacífico, le hablé de Tres Esquinas, no hay un pescado, Sergio, no hay un pescado. Los matamos todos con los malditos precursores químicos para producir la cocaína. No solo eso, y con el mercurio, doctor Londoño, todo el tema de la minería ilegal. De la minería ilegal, claro, y es la minería ilegal, y es la voladura de los oleoductos, pero entonces eso no tiene importancia para los colombianos. Los grandes temas del país pasan sin romperse ni mancharse ante la mirada de un país absolutamente indiferente a sus grandes asuntos, a sus grandes temas. El agua, por Dios, el agua. Estábamos con una de las primeras expertas que hay trabajando en los Estados Unidos, colombiana hasta el fondo de su corazón, la hidróloga Angélica Gutiérrez, sobre este tema apasionante del agua. 8 de la mañana, 4 minutos. Esta es la hora de la verdad.